Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, campeones. Gusto de verlos, de escucharlos. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, Miguel. Buenos días, Emilio. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Benjamín, buenos días. Ariel, buenos días. Buenas fotos, ¿ah? Buenas fotos, pero podríamos poner la cámara si es que se pudiese, pues. Más entretenido vernos, conversar directamente, Sí, ¿cierto? profe, ¿Cómo están? bien, bien. Cuénteme. Quiero pedirle una disculpa por no haberme podido conectar al taller de atletismo últimamente. ¿Qué le ha pasado, campeoncito? No, unos problemas de conexión, problemas personales, entre medio. Ya. En la medida que pueda, usted sabe que siempre es bienvenido. Si se puede incorporar, se va metiendo. De todas maneras, en el canal de YouTube, que está en el aula, usted puede encontrar también las clases del taller de atletismo. Están las clases de la asignatura y además las clases de atletismo del taller. ¿Eh? Hemos estado viendo las planificaciones en detalle, como habíamos estado hablando con los chiquillos la otra vez, ¿te acuerdas? Del día a día del entrenamiento, de la alimentación, del tipo Ah, de repeticiones, el ordenamiento para cada periodo. Cada uno tuvo que hacer una tareita de planificación, así que incorpórate cuando puedas, ¿cierto? Hoy día puede ser, ¿no es cierto? Si es que puedes. Y hacemos lo que te corresponde a ti, porque cada uno ahora está haciendo su tareita. Yo estoy como asesorándonos ahora. El momento de aplicar los conocimientos. ¿Ya? Don Eduardo, buenos días. Don Mauricio, buenos días. Francisco, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo están sus familias? ¿Su Hola, situación? profe. Buenos días, campeones. Se les echa de menos siempre, ustedes saben. Uno espera con ansia. Francisco, buenos días. Estas reuniones entretenidas, conversar un poquito, ver cómo andan las cosas, cómo andan las notas, la familia, la salud. ¿Eh? Todo el debate, la polémica del 10%, ¿no es cierto? Son temas que interesantes de dialogar y compartir. ¿Ah? Estamos a puertas de terminar el semestre, muchachos. ¿Ah? Estamos a puertas de terminar el semestre. El 15 de agosto ustedes salen de vacaciones, así que en este plazo que nos quedan aproximadamente esta más dos clases más para poder cerrar y poner las notas. Importante que hoy día veamos, no en particular, sino que lo comentemos después en particular cada uno a través del correo. Puede haber alguna situación pendiente de la asignatura nuestra o u otra asignatura que tengan que ponerse al día rápidamente, ¿ya? Porque el plazo se acaba, el plazo se acaba. Entonces, cualquiera de ustedes que me deba alguna cosita, ¿no es cierto? Si tiene la duda, por el correo lo solucionamos inmediatamente y nos ponemos al día. ¿Ya? Les queda por hacer entonces nuevamente un cuestionario en base a toda la materia que hemos pasado. También les queda volver a repetir el test inicial, el test diagnóstico, volverlo a repetir para hacer un cuadro comparativo y cómo está la superación de cada uno. Ya el IMC también, y una pequeña encuesta, una pequeña encuesta con respecto a algunos aspectos del semestre. Y con eso vamos a hacer entonces el cierre del semestre, más obviamente la participación en clase, la asistencia con talleres y todo eso que vale un 10%. Estas informaciones están todas en el aula desde que se comenzó el semestre. Yo he detectado que hay personas que no se meten al aula, ¿no es cierto? No tengo idea de la razón, y por lo tanto después andan muy desinformados. ¿Ah? Buenos días a todos, Brian, Andrés, Ignacio, Diego, Cristian, Joaquín, Felipe, Nicolás Tapia, Matías, mi sobrino, eso es, Francisco, Eduardo, a todos me parece que
nombrados. Es importante eso, fíjense muchachos. Ayer hablaba con un psicólogo de toda la situación que se está dando con la famosa pandemia y los encierros, especialmente los más viejitos, que menos mal que ahora lo están dejando salir 2 días a la semana. Llamarse por su nombre. ¿Ah? Porque por eso tenemos un nombre. Nosotros en Chile usamos mucho el sobrenombre. Pelado, chico, guatón, flaco, etcétera. ¿Ah? Y otros sobrenombres que no voy a decir acá porque son muy feos. O usamos el garabato para referirnos a un amigo. ¿Ah? A Ramoncito, ¿no es cierto? La idea es usar nuestros nombres. Son bonitos nuestros nombres, por algo nos identifican nuestros nombres. Don Brian, buenos días. Don Alex, buenos días. Entonces, tratemos siempre de usar nuestros nombres. Incluso algunos tenemos 2 nombres. ¿Ah? En mi caso yo tengo 2 nombres por lo menos. ¿Ah? Buenos días, don Matías González. Le comentaba a mi sobrino ayer que siempre hablo de ti, o sea, de él, cuando me encuentro contigo en clase. Se mata de la risa. Entonces, es importante saber usar su nombre. ¿Ah? Hay nombres compuestos muy bonitos. Algunos nombres compuestos no suenan muy bien, ¿ah? Pero también se combinan nombres dama-varón. Por ejemplo, el caso de mi hija, se llama Camila José. O al otro que se llaman María José. O José María. También en caso de hombres. José María Fernández, tenía un alumno yo de la universidad que se llamaba así. Entonces, usar nuestro nombre yo creo que está bien. ¿Ah? Jonathan, buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Entonces, al grano, dijo el leproso. Lo que tenemos que hablar en esta clase hoy día es advertir de todas las posibilidades que hay de poder ponerse al día rápidamente, porque a partir de la próxima semana ya empiezan las evaluaciones finales del semestre. Entonces, tenemos de aquí al domingo, en el caso de ustedes, para ponerse al día si es que me deban alguna cosita. Lo único que no pueden contestar nuevamente es los que estén atrasados el cuestionario porque se cerró automáticamente en una fecha, ¿ya? Pero me pueden mandar, el IMC y el test diagnósticos que si es que no lo han mandado, ¿ya? ¿Alguien tiene abierta el micrófono? Se escucha lo que pasa en sus casas, campeones. Ya, muchas gracias. Entonces, vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna nota deficiente, no está de acuerdo en esa nota, tiene que justificar, por ejemplo, si alguien sacó un 0, por ejemplo, ¿por qué sacó un 0? Entonces, bueno, yo digo, si sacó un 0 es que no contestó el cuestionario, no mandó los datos del diagnóstico del IMC y de la condición física. Vuelvo a repetir, cada cosa tenía un porcentaje de nota. 34% valía el cuestionario, 33% valía el IMC y 33% valía el test diagnóstico físico. Entonces con eso sumamos y nos da, Daniel, buenos días, nos da un 100% de la nota. Si usted tenía solamente el cuestionario, un 34. Si tenía solamente la parte física, un 66 o un 33, depende de si lo hizo completo o no. Correcto, Matías. Cualquier consulta o dudas a mi correo, yo reviso mi correo. No anda a veces muy bien mi internet, en todo caso yo les pido disculpas, pero eso está pasando en todas partes, incluso el teléfono, la señal de Entel se me pierde a veces acá en mi casa, no sé, no tengo idea por qué, pero bueno, estamos en situaciones similares, pero mándenme por correo. Cualquier cosita o dudas, por favor, para no ocupar la clase en dudas personales, por correo. ¿Ah? A mi correo institucional, porque algunos me mandan al correo de Hotmail y en ese correo no, yo no puedo ver las situaciones, tengo que verlo en lo que es institucional, jose.hernandez@usm.cl. Alguien me preguntó algo. Alguien me Yo, Miguel, preguntó. Miguelín, dime. yo en la semana se acuerda que hablé con usted y le mandé ¿cómo se llama? El diagnóstico del IMC. Sí, no hay ningún No problema, sé sí si lo... lo vi. Sí, sí. No, te habría contestado al tiro Ah, ya, cualquier cosa. Así que tranquilo, tranquilo, sí, ya ah, tengo ya, todos porque todos yo con esos el, datos. Están sí, todo ok. porque con el cuestionario hubo, sí, es ¿Cuestionario que con el tuviste cuestionario problema? hubo, sí, pues, Ya, igual con el Mauricio y el Benjamín. ¿Se acuerda que tenía ya. un profe con, o sea, un Sí, pues, compañero sí, otro profe? ustedes llegaron más tarde
entonces cuando lograron meterse ya estaba cerrado el cuestionario. Sí. Así que en ese aspecto no te preocupes, ahí lo vamos a arreglar. Bueno, muchachos, espero de todo corazón que todos estén bien. Me alegra mucho que todos participen siempre. Para mí es muy bonito verlos. Ojalá pudiéramos vernos siempre en la pantalla, pero entiendo que algunos no quieren compartir su privacidad. Pero sería bonito que nos viéramos. ¿Ah? Eso es importante, el verse cara a cara. ¿Ah? Yo creo que eso también de alguna manera nos acerca más, ¿ah? El conocernos. Porque yo veo nombres, pero las caras no las veo. Entonces de repente uno quizás vaya a pasar por el lado de alguno de ustedes y no lo voy a saludar porque no voy a identificarlo, ¿ah? Cuando volvamos a nuestras clases. Así que espero que de aquí al término del semestre nos veamos las caras, ¿ah? Como dicen los boxeadores. ¿Ah? Bueno, muchachos, partamos por preguntar si hay dudas con respecto a algún tema que hemos desarrollado. ¿Alguna duda con respecto a los temas que fuimos conversando y desarrollando para ir aclarando así que acá en clases? ¿Sí? Don Daniel no se ha metido nunca a la aula en calificaciones, campeoncito. Usted se mete al aula y busca calificaciones y ahí salen sus notas. Así que estamos medio en medio. Profe, es que me aparece mi diagnóstico, cuestionario y sumativa post-test. No, cuando tú te pones a calificaciones, ahí te tienen que aparecer tus notas. En donde dice grades. Calificaciones. Te meten al aula donde dice No tengo eso, calificaciones. está en inglés. No sé, tendría que ver. Déjame revisar el aula al término de la clase y te mando un correo. Pero debieras aparecer en tus notas, están donde dice calificaciones en el aula. ¿Ya? Así que por correo me mandas eso. Muchachos, entonces, a cualquier duda con respecto a los temas, ¿ya? ¿Cuál tema fue el que más les gustó, por ejemplo? ¿Cuál que les llegó más el mensaje a través de los videos que vimos en algunos casos? ¿Ah? Particularmente a mí, voy a partir yo para que se vayan ustedes soltando en sus opiniones. Me ha gustado más que nada todo lo que es la actitud, el cómo enfrentamos la situación en la vida en general, ¿ah? Pero específicamente ahora también con este problema de la pandemia. ¿Ah? Cómo se enfrentan las situaciones del trabajo de equipo, sobre todo. Trabajo de equipo. ¿Ah? La resiliencia. ¿Ah? Estoy hablando en términos generales. El temple, la garra, el espíritu de lucha. ¿Eh? Yo creo que eso ha sido fundamental en este periodo y va a seguir siendo en lo que pueda venir en el segundo semestre, porque mucha gente ya, bueno, cansada, obviamente, afectada psicológicamente también probablemente, como que está tirando la toalla, dicen por ahí el dicho, ¿no es cierto? Y está un poco rindiendo, ¿ah? Rindiendo en el sentido que el agotamiento psicológico provoca una baja en la actitud, una baja en el estado de ánimo y eso no nos puede pasar, campeones. ¿Ah? Estamos todos juntos en la misma situación en el país y en el planeta y tenemos que apoyarnos, pues viejos. Por eso es que es importante vernos en las caras muchas veces porque ustedes saben que el cuerpo habla. ¿Ah? El cuerpo habla. Y en el sentido que a veces no es necesario dar una opinión, sino que ver la expresión de la cara. Uno como papá, por ejemplo, conoce a sus hijos al tiro cuando uno lo mira, ya le cacha el estado de ánimo por la expresión de la cara o la forma de caminar, ¿no es cierto? Cuando tiene uno una cercanía grande con sus hijos o con un amigo, bien amigo, ¿no es cierto? O con su pareja, con su mamá, su papá, etcétera. Uno como que ya a veces que no es necesario hablar tanto, sino que más que nada mirarse y verse y uno entiende el mensaje. Y por eso que es importante, ¿no es cierto?, nuestro diálogo respetuoso, cariñoso. ¿Ah? Yo acá, no sé por qué, pero tengo una sensación de cercanía bastante, no sé, algo químico quizá, con el señor Flores. No sé, siento que hay una actitud entre nosotros, una cercanía que me gusta mucho a mí. ¿Ah? Siento una confianza en realidad. ¿Ah? Así que Buena onda, pues.
Se lo manifiesto al señor Flores. Siento que hay una confianza y eso me da para acercarme más. Y por eso que les digo yo que es importante que entre ustedes se dialogue siempre y que se vean las caras y sobre todo se dialogue con respeto. Miren, quiero tocar un poquito este tema porque es la contingencia de lo que está pasando con respecto al retiro de las platas en la AFP y todas estas cosas. Si no hay una altura de mira, si no hay respeto, si no hay un trabajo de equipo real pensando en que todos somos chilenos, viejos, y que estamos sufriendo lo mismo en distintos niveles, eso sí, pero estamos pasando por lo mismo, se empieza a perder el respeto y se empieza a polarizar todo nuestro país, ¿ya? Y personas que pueden ser hasta parientes por tener una opinión distinta se distancian, ¿eh? Hay un cierto ambiente de agresividad, falta de fundamentación, porque algunos fundamentan, pero con cualquier tontera. Hay que fundamentar realmente con conocimiento. ¿Ah? Me refiero no a nosotros, sino que a la gente que se supone que está más preparada. Uno ve las discusiones de los senadores o las discusiones de los diputados, por ejemplo, y es vergonzoso los argumentos que se utilizan. Se han quedado mucho en el resentimiento, en el sufrimiento personal, y en vez de pensar en que ellos son representantes de todos nosotros, obviamente cada uno con sus pensamientos. Entonces, nosotros no podemos caer en lo mismo, en nuestras casas, con nuestras amistades, con nuestra familia. Si tenemos alguna diferencia, que es normal tenerla, conversemos con altura de mira, pensando en que tenemos que convivir, que tenemos que tener acuerdos. No podemos estar distanciados y cada vez más distanciados porque entonces no avanzamos. Y tenemos que seguir viviendo de la mejor manera posible. Entonces, yo quiero referirme hoy día al respeto. ¿Qué es el respeto? ¿Para dónde va la micro cuando hablamos de respeto? ¿Eh? Si a mí me gusta que me respeten, respetemos también a los demás. Y en todos los ámbitos, fuera de la política ahora, hablando en todos los ámbitos. No porque yo sea mayor que mi hermano, le voy a poner una pata encima. No, yo tengo que escuchar a mi hermano, aunque sea mi hermano chico, ¿no es cierto? Y tenga menos experiencia y menos conocimiento, porque él también es un ser individual que tiene un pensamiento de acuerdo a sus experiencias de vida, de acuerdo a sus inquietudes, de acuerdo a sus motivaciones, y por lo tanto yo tengo que compartir y entender lo más que pueda de mi hermano o mi hermana. Y si es por una diferencia generacional, mirar a mis padres, y a veces uno, yo lo digo porque cuando más joven quizás cometí muchas veces ese error, desautoriza a los mayores a veces. No, este está pasado de moda, mi papá está viviendo en otro planeta. Y no es así, porque resulta que en cierta medida, ¿no es cierto?, todo lo que uno es como hijo se lo debe muchas veces a los padres. ¿Ah? En gran medida, no 100% a lo mejor, pero en gran medida. Entonces, uno tiene que entender y escuchar. Entender y escuchar. El sabio a veces es más sabio no solamente porque ha estudiado, porque tiene conocimiento universitario o de otro tipo, sino también por la experiencia de vida. ¿Ya? Y uno como persona no tiene todas las experiencias incorporadas a su vida, por lo tanto es importante y es bonito además compartir. ¿Eh? Entonces, cuando hablemos de respeto, si queremos que nosotros nos respeten en todos los sentidos, que eso es lo que está exigiendo un poco la gente ahora, que se les respete su forma de pensar y de querer hacer las cosas, porque eh, estas personas que están en el Senado o en las cámaras de diputados o los presidentes de la República en cualquier parte del planeta, son elegidos para representar, ¿no es cierto?, a los demás que están dentro de ese país. ¿Ya? Y tratar de tener un sentido ecuánime, de repartición, de intereses, ¿no es cierto? Balanceado, equilibrado y manteniendo la cordura, ¿no es cierto? Y la buena onda, como me decía acá el señor Flores, que yo de la primera que conversé con él me cayó bien al tiro. Es una cuestión probablemente química, pero sentí que hay un respeto, que hay una consideración y eso para mí es sumamente importante como persona, más que como profesor. Porque uno, antes que tener un título de cualquier cosa, primero es persona. ¿Ah? Yo tengo un rol de profesor, pero
Yo soy José Hernández, una persona, ¿ah? Que trabaja como profesor. Y no sé si en el futuro ustedes verán y me van a evaluar, ¿no es cierto? Y pondrán la nota que corresponda a mi gestión con el criterio que ustedes tengan. Eso será problema de ustedes. Yo tengo que estar atento nomás para cualquier información de ese tipo, tomarla con altura de mira y siempre las críticas son buenas para mejorar. Mucha gente dice, no, que pasáis criticando. Ayer hablaba con un amigo que me decía, tú me criticas mucho. Te critico porque vais por el camino equivocado, pues le decía yo. Y si soy amigo tuyo, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Ah? Si yo veo que por ese lado te vas cayendo en un mal hábito, ¿ah? Es bueno para el cigarro, mi amigo, muy bueno para el cigarro. Fuma una cajetilla diaria. Entonces, si yo te critico es porque pienso en tu salud y quiero que compartamos más la vida y no quiero ir a tener que ir a verte al cementerio, pues, porque el cáncer, los pulmones y más encima ahora con la contaminación esta del coronavirus que ataca las vías respiratorias, no hay muchas opciones, le decía yo, que lo pases bien en el futuro. Entonces, bueno, ahí lo motivaba yo, mejórate para que déjate el cigarro al lado para que vamos a caminar a la carretera austral, ahí, tratando de cambiar un poco el pensamiento. ¿Ah? Nicolás Valencia, ¿qué tal, Nico? No lo había saludado. ¿Ah? ¿Está por ahí? Si no, por el chat. Hola, profe. ¿Cómo le va, campeón? ¿Todo bien? Bien, sí, bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna situación puntual de alguna asignatura que ustedes tengan todavía con algún problema? Recuerden hablar rápidamente con su jefe de carrera. ¿Ah? Rápidamente hablar con su jefe de carrera si tienen cualquier asignatura, incluida esta, de que no se hayan podido responder de algún trámite administrativo, me refiero, porque las notas y todas las cosas deberán saberlas con sus respectivos profesores. Pero las partes administrativas de la asignatura, si tienen alguna cosa pendiente, tienen que hablarla rápidamente con su jefe de carrera, ¿ya? Porque yo sé que han habido situaciones, ¿ya? Como delante hablaba un compañero, ya que entraron un poquito más tarde y por lo tanto habían tenido problemas. Entonces, bueno, hay que aclarar esa parte administrativa pronto. Entonces, dudas con respecto a lo que hayan visto de temas relacionados con la asignatura para poder después responder bien estos cuestionarios. ¿Todavía hay alguna duda? Están las clases grabadas, pueden repasarlas para poder responder bien su cuestionario. Y si no, quiero compartir en esta clase, ¿no es cierto? Dígame nomás, Matías, dígame, por el chat o por acá, no sé, por donde quiera. En este momento tendríamos que tener en el aula la nota del cuestionario, la nota del test físico y la nota del IMC. Esas tres cosas forman una nota, así que en el aula tiene que aparecer solo una nota. En el aula aparece solo, dígame. ¿Cuándo hizo el cuestionario? No, el cuestionario salió, a ver, marzo, abril, por ahí, entre fines de abril y mayo. Y eso estaba en el aula, en el aula, ustedes tenían que responderlo y automáticamente el sistema lo toma y lo corrige. Yo ahí no, solamente lo subí al aula. Fue el que subió junto con el test, ¿no? Claro, claro, mira, Mm, acá Matías dice, esa única nota dice diagnóstico, correcto. Las tres cosas significa nota de diagnóstico. El cuestionario, la parte física y el IMC. ¿Ah? Ya, vamos a compartir ahora para ir avanzando. Vamos a compartir. Algo me falta aquí. Esto. Aquí. ¿Ven ustedes
¿Una diapositiva, muchachos, o no? Sí, se ve. Se ve. Ya, perfecto. Ya. Entonces, miren, en estas situaciones que están pasando dentro de... Esto es un bonus track que están pasando en su hogar. Se han producido, yo he estado haciendo una pequeña investigación así informal, dijéramos, con un grupo de profesores de distintas partes, de distintas universidades también, con respecto a los trastornos alimenticios que se han producido en las casas en general. ¿Ah? Bueno, y obviamente con los alumnos que son ustedes, me preocupa también, obviamente. Eh, y hay mucho hábito alimenticio que en este momento, como no hay mucha actividad física por el encierro, digamos, en general, y por las pandemias y por el asunto de la cuarentena, se han ido produciendo, se ha ido dando mucho más el problema del sedentarismo, ¿ya? Y con ello vienen acoplados otras situaciones que es la obesidad, ¿no es cierto? El problema de acumular grasita donde no nos conviene, ¿no es cierto? La hipertensión, ¿eh? Muchas cosas, digamos, relacionadas con la alimentación. Entonces, yo quería compartir hoy día con ustedes algunos datos que les puede servir para continuar en esta situación, porque tiene más rato esto, un poquito mejor, con más información, ¿ya? Un poquito mejor desde el punto de vista de la salud. Recuérdense que la competencia sello séptima de la universidad, y que está muy bien planteada, yo la pondría como número uno, pero las prioridades no son esas, es la vía saludable, ¿ya? Competencia sello, vía saludable, nuestra séptima competencia. ¿Y qué significa vía saludable? Es bien amplio el concepto. Vía saludable significa estar, ¿no es cierto?, en lo posible, tanto física como psicológicamente, en condiciones de poder enfrentar todo lo que está pasando, ¿ya? En general en la vida y específicamente ahora. Bueno, una de las formas es conocer algunos datitos y cómo poder ocuparlo y sacarle máximo provecho a esta información. Entonces, quiero hablar de la tasa metabólica basal, el IMC, que ya lo sacamos, ¿no es cierto?, al inicio del semestre y ahora al final también hay que tenerlo, y el balance energético alimenticio, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para ir regulando todo lo que es la ingesta calórica y controlar que no se nos dispare el sobrepeso y tratar de, en el espacio que podamos tener, desarrollar una actividad física ya un poco más intensa, ¿cierto? Se viene el veranito, se vienen las fiestas de la Navidad, el 18, y ahí a veces le ponemos un poquito más a la comilona, entonces hay que cuidarse, hay que no pasarse de la raya. Entonces, ¿qué es lo que objetivo tiene la tasa metabólica? Conocer y comprender cómo se calcula esto. Es súper fácil, con unas tablitas que vamos a ver más adelante. Conocer y comprender en qué consiste el IMC y también cómo se calcula, que también es muy fácil. Y establecer, conociendo el aporte calórico de los tipos de alimentos que tenemos, cómo podemos ordenar un platito, una dieta o una alimentación más balanceada. Mira, dieta suena como más de cuestión médica. Y a mí la palabra dieta no me gusta mucho. Yo creo que mejor Profe, es decir un ordenamiento. ¿Alguien me está hablando? yo, Dígame. Benjamín Pérez. Balance energético alimenticio es como calcular las calorías que tiene como un almuerzo, tipo así. Correcto. Correcto, Benja. ¿Ah? Mira, en el balance energético tú tienes que siempre diferenciar carbohidratos, grasas, proteínas, agua, sales minerales y vitaminas. Y entonces, para hacer una alimentación balanceada, no hay que caer en la rutina de la alimentación que mucha gente, por ejemplo, hace. Acá en Chile se consume mucho el fideo y el arroz, por ejemplo. Y ni hablar del pan, se come mucho pan. Entonces, mucha gente, por situación económica, a veces tiene esa rutina alimenticia y mezcla, ¿ah? Fideos con huevo, arroz con huevo, con carne, con pescado, con verdura, etcétera. Pero
básicamente lo fuerte son las papas, el arroz y los fideos en Chile. Y el pan. Esos son los alimentos como que más se repiten. Y eso provoca que haya una falta de algunas vitaminas, porque en Chile increíblemente no se come mucho pescado ni muchas verduras, se comen pocas verduras. ¿Ah? En investigaciones que estamos haciendo hace muchos años atrás, hemos visto que los niños pequeños, entre cuarto básico y octavo básico, más o menos había como un 35-40% de niños que no comían verduras, ¿ya? Y por lo tanto tenían un desbalance del punto de vista de las vitaminas y sales minerales y un montón de otros problemas que le van ocasionando esa carencia, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver, entonces, para conocer la tasa metabólica de una persona, ¿ya? En la tablita que yo le voy a mostrar, se mide en estado de reposo total, estando acostado, ¿ya? La liberación de calor proviene de las reacciones de la degradación de los nutrientes y no de otros procesos metabólicos, ¿eh? Entonces tiene que estar en máximo reposo para poder controlar la tasa metabólica. Y corresponde esta tasa a la cantidad mínima de energía que el cuerpo requiere para mantener las funciones corporales vitales, ¿ya? La cantidad mínima de energía, especialmente mantener la temperatura interna del organismo, que nuestro cuerpo requiere una temperatura promedio interna de 36 grados, ¿ya? También el funcionamiento básico del corazón, aunque tiene un sistema autónomo el corazón se manda un poco solo, uno no regula en cierta forma un poco el pulso, pero uno no puede decir detente corazón porque no es capaz el cerebro de mandarlo, ¿ya? Y funcionan todos los músculos de la respiración intercostales y el diafragma, ¿ya? Entonces, la tasa metabólica, volviendo al tema, se mide en ayuno con 12 horas de no haber comido nada, en reposo, totalmente en reposo, y a una temperatura ambiente que sea por cercano a los 20 grados, 18, 20 grados, ¿ya? No más de eso. ¿Y cómo se mide? Con la tablita que les voy a ir empezando a mostrar. El cálculo es una forma simple, ¿ya?, de una persona en calcular a partir de las tablas. Muchas personas tienen diferencias por estatura, por peso, por sexo, por edad, y para cada situación, entonces hay en esta tabla una interpretación, ¿ya? Esto también lo voy a subir en la clase, como se sube al aula, el canal de YouTube, va a estar en esta clase, va a estar esta información. Aquí está la tabla. Entonces la tasa metabólica, según el sexo y la edad, ¿no es cierto?, se calcula entre 0 y 3 años de esta manera, ¿no es cierto? Estos números que hay acá son constantes, ¿ya? Son números que son constantes, indicadores. Lo que varía, por ejemplo, estoy hablando acá, si ustedes ven el gráfico, lo que varía es el kilo de la persona y obviamente la edad y el sexo. Entonces, ese número en el caso de 0 a 3 años, por ejemplo, ese número es constante para las mujeres, 61. ¿Ya? Por la cantidad de kilos que pesa la señorita, menos 51, que es otra constante. Y ahí le va a dar una cantidad. Si lo vemos en el caso de personas que están en la edad de ustedes, más o menos, entre 19 y 30 años, la constante es 15.3 por la cantidad de kilos que ustedes pesan, más 679, que es otra constante. ¿Ah? Si hacemos un cálculo así para que más o menos se entienda, si hacemos un cálculo, ustedes en su casa con el mismo celular hagan el cálculo y vean cuánto le da la tasa metabólica. Háganlo ahora, en este momento. ¿Ya? O con la calculadora o con el celular. Multipliquen los kilos que tienen ustedes aproximados, cuánto pesan, por 15,3 y después le suman 679. Eso le va a dar la tasa metabólica basal, que es lo mínimo en calorías que ustedes necesitan para subsistir. En reposo, recuerden eso, en reposo. ¿Ya? Hagan ese ejercicio. Les voy a dar unos 2 minutitos, 3 minutitos. Don Emilio. Estamos listos. Don Emilio, ¿cuánto le salió?
1673,5. Ya, esa es la cantidad mínima de calorías que usted necesita para estar quietito en su casa a una temperatura ambiente más o menos de 20 grados, ¿no es cierto? Y sin hacer nada. Su consumo energético básico mínimo, tasa metabólica basal, es esa, 1600, casi 1700 calorías. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea? Saber de dónde sacarlas. Porque, por ejemplo, si yo me como una cantidad de panes X, ¿ya? A lo mejor me va a dar esas 1700 calorías aproximadamente. Pero el problema es que en la nutrición va a haber mucha diferencia, porque usted va a estar teniendo un nutriente de un solo tipo. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Que la nutrición sea variada, porque necesita complementar carbohidratos, grasas, proteínas, sales minerales, y vitaminas. Entonces, ¿de a dónde saco esas 1600 calorías? No las puedo sacar solamente de un tipo de alimento. Tengo que sacarlo esencialmente son 5 tipos de alimentos, incluido el agua, ¿no es cierto? Están los carbohidratos, las proteínas, las grasas, el agua y las sales minerales y vitaminas. Entonces, en un plato que usted pueda hacerse en un desayuno, tiene que asegurar esas 1700 calorías. ¿Cómo lo hago? Tengo que sacar de cada componente alimenticio, que son 5, ¿no es cierto?, un poquito y que me dé una aporte calórico de 1700. ¿Ya? ¿Se entiende bien cómo se calcula? Sí, súper bien. Fácil. Ya. Y Fácil. es importante esto, empezar a hacerlo desde aquí para adelante unas 2 o 3 veces en la semana, muchachos. ¿Ah? Es importante. Por eso lo estamos viendo. Entonces, la actividad que uno realiza, ¿cierto? Requiere más que esa cantidad de energía que nosotros estamos calculando ahora, porque eso es solamente, ¿no es cierto? Solamente para reposo. Y por eso es que se ocupan esos factores de ajuste en la tabla. Vuelvo a ver a la tablita. Esos son factores de ajuste, ¿ya? Para cálculo. Pero se requiere más energía para durante el día. ¿Cuánta energía se requiere? Depende del tipo de actividad o el estilo de vida que usted haga, que tenga. ¿Ah? Si es una persona que practica todos los días una actividad física de entrenamiento, por ejemplo, de 90 minutos, ¿ya? Va a requerir más o menos un promedio entre 2500 y 3000 calorías aproximadamente. Pero insisto, siempre hablamos de calorías y no hablamos de alimentos. ¿Ah? Tenemos que considerar que cada alimento aporta calorías, unos más, otros menos, depende del tipo de nutriente y depende del tipo de composición química que tenga ese alimento. Entonces, identifiquemos bien el concepto de alimento ahora. ¿Qué es lo que es el alimento? Es aquel producto o sustancia, ¿no es cierto?, como dice acá la diapositiva, que ingerida aporta materiales asimilables. Mire qué importante eso, ¿ya? Materiales asimilables que cumplen con los requisitos nutritivos de nuestro organismo para bienestar de salud y crecimiento y desarrollo. Entonces, asimilables. Hay algunos alimentos que no se pueden asimilar completamente, como el caso de las verduras, que tienen mucha fibra, pero no es malo eso, porque esa fibra también nos ayuda a ir limpiando un poco el estómago. La fibra nos ayuda a ir barriendo todos los residuos que van quedando en el intestino, ¿no es cierto? Y para después eliminarlo en forma diaria, ojalá unas 2 veces al día, uno pueda ir al baño y ir eliminando lo que va acumulando. Ya, porque si no, se produce fermentación, con estas fibras se produce fermentación dentro del estómago, dentro del intestino, uno acumula gases y algunas bacterias que no son muy sanas para nuestro organismo. ¿Ah? Entonces hay que tener ojo con eso en cuanto a la cantidad y a las horas en que uno come las verduras y cómo las come también. ¿Ya? Importante. ¿Qué es la caloría? ¿Ah? Porque hablábamos de las calorías y las calorías. ¿Qué? Tenemos que saber de qué se trata una caloría. Entonces, la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 kilo o 1 litro de agua en 1 grado centígrado. ¿Ah? Ahí sale un ejemplo.
por ejemplo, desde 14,5 a 15,5 grados centígrados. Pero esto tiene que ser a nivel del mar, porque en la altura cambia, ¿no es cierto?, por la presión barométrica, cambia la situación de poder contar con más temperatura. Cuesta mucho para que hierva el agua, por ejemplo, en altura. Los que han alguna vez ido a la montaña, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, tengo alta experiencia por lo viejo que soy, y para hervir, derretir el agua de la nieve y después hervirla nos costó, pero enormemente. Entonces, conociendo esto, uno empieza ya, ¿no es cierto?, teniendo estos datos de la tasa metabólica, de lo que es el alimento, de lo que es una caloría, empieza a irse a esta parte y a buscar, ¿no es cierto?, en los alimentos, de dónde vienen los alimentos y las calorías que aportan. Esto que estoy mostrándoles aquí, no porque lo haga yo, sino que en general, esto es una desinformación permanente en Chile. En cada cocina de nuestro país, en personas que tenemos un mínimo de educación escolar, debiera estar una tabla de aporte calórico pegada al ladito del refrigerador, en la pared al ladito del refrigerador, o en la misma puerta del refrigerador, bien plastificadita, bien, tener esto. Yo lo tengo en mi casa hace muchos años, por el deporte. Mi entrenador me dijo, hazte una tabla para poder hacer una dieta balanceada. Así que ya está, amarilla ya, se fue cambiando el color del papel. Entonces, bueno, tener esto para ir teniendo, ¿ves? Ahí sale de la fruta, de las verduras, ¿no es cierto? Son distintos valores, ¿ya? Ahí tenemos de la carne, ¿ya? Acá tenemos de los productos lácteos, el huevo también, ¿ya? Y de otro tipo de las masas, las papas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un desayuno, es muy distinto al almuerzo. Y si vemos el almuerzo, es muy distinto a la colación o a la hora de 11 o a la cena de la noche, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos hábitos y costumbres de nuestro país que van en contra de una buena alimentación. Muchos, por costumbres, por tradiciones y todo, van en contra de una buena alimentación. Los horarios sobre todo. Acá en Chile se come mucho a la hora de almuerzo. Se come mucho a la hora de almuerzo. Ahí generalmente el almuerzo es contundente. Y si nosotros pensamos que vamos a tener que seguir trabajando hasta las 5 o 6 de la tarde, no es bueno comer tanto a la hora de almuerzo, ¿ya? La cantidad de calorías que se pueda calcular para un día, supongamos 3.000, supongamos 3.000 calorías, debe estar repartida en un 60% entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde máximo. El 60% de las 3.000 calorías, o sea, 1.800 calorías, tengo que yo tenerlas aseguradas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque el metabolismo, después de esa hora, disminuye, se hace más lento y por lo tanto no se asimilan bien los alimentos, no son transferibles los nutrientes y en vez de ocuparlos se van a desecho y entonces perdemos posibilidades de una buena alimentación. ¿Ya? Lo otro es que después de las 4 de la tarde, preferentemente los alimentos deben ser livianos y ojalá líquidos, ¿ya? No muy contundente en el sentido de comerse, no sé, un asado, por ejemplo, de cerdo o de cordero, a veces se hacen asado en la noche, no es aconsejable, no digo que no se pueda hacer, sí se puede, pero no es aconsejable, los platos muy contundentes. Tampoco se debe comer mucha ensalada en la noche, porque como la digestión es lenta, la degradación de las fibras que tiene la ensalada, algunas verduras tienen mucha celulosa o si usted se come la fruta, por ejemplo, la cáscara de manzana, no es digerible, ¿ya? Algunas fibras que tiene el plátano, otras fibras que están en la lechuga, en general, la selga, no se digieren, se quedan ahí dando vueltas en la guatita y entonces altera el sueño también. Entonces afecta de muchas formas. Entonces, por ejemplo, acá uno podría saber elegir, ¿no es cierto?, una fruta, ¿ya? Si ustedes ven en la tabla,
y buscamos la fruta que tenga mayor cantidad de calorías. Aquí tenemos el higo, por ejemplo, que no se consume mucho en Chile, ¿ah? Pero es muy bueno, ¿ya? Porque tiene hartas vitaminas también. Tiene 107 calorías, ¿ah? Es uno de los que tiene más, ¿ya? El plátano, 88 calorías, ¿ya? Entonces, dependiendo de la actividad del día, porque todos los días no son iguales, ¿no es cierto? Puede que usted se levante todos los días a las 8 de la mañana, pero todos los días no van a ser igual, ¿ya? Van a tener que hacer distintos tipos de actividades y cosas diarias, y más encima si es que entrena, tampoco los entrenamientos son igual uno de otro. Entonces uno elige, ¿ah? Qué va a consumir de fruta al desayuno, por ejemplo, ¿ah? Que tampoco es un hábito en Chile consumir fruta al desayuno. Normalmente en Chile se toma un tecito con un pancito con mantequilla o con alguna otra cosa, que es una muy mala combinación alimenticia, muy mala, mala, sobre todo si quiere hacer deporte, ¿ya? Entonces, el plátano, por ejemplo, que es más común que el higo, el plátano tiene 88 calorías. ¿Con qué lo va a mezclar? Y hay que saber un poquito cuánto se demora en ser asimilado. El plátano es un carbohidrato complejo, ¿ya? Las frutas en general son carbohidratos, ¿ya? Algunas tienen proteínas también, pero en general son carbohidratos. El plátano, ¿cuánto se demora? El plátano se demora entre 1 y 3 horas en ser asimilado por el cuerpo. Entre 1 y 3 horas. Depende cómo lo combine, ¿ya? Por ejemplo, el plátano con leche también se utiliza mucho en Chile, ¿ya? Es rica el plátano con leche, pero el problema es que no es bueno para la nutrición. ¿Por qué? El plátano tiene unos puntitos, unos componentes y tiene unas fibras que van por el costado a lo largo del plátano que anulan, inhiben la captación de calcio que tiene la leche. Entonces, en gran medida, entonces mezclar el plátano con la leche no es aconsejable, ¿eh? Es primero tomarse la leche y después de un buen rato, una hora después quizás, comerse el plátano. Pero no al revés, no comerse el plátano primero y después la leche. Ahí hay que tener ese conocimiento, por ejemplo. Ahora, idealmente no hay que mezclarlos mejor. Si usted come plátano, ¿no es cierto? En la mañana, al desayuno, tome leche a la hora de 11. No la tome al desayuno, ¿ya? Para así no interfiere el proceso digestivo y de asimilación. ¿Se entiende la idea? Profe, Dígame. me va a creer que todos estos días he estado tomando en la mañana plátano con leche, que es muy rico. No, sí es rico, sí es rico, sí yo también lo he hecho muchas veces. Pero no es rico, pero no es aconsejable desde el punto de vista nutritivo. La mezcla, ¿ah? Los alimentos sí, pero mezclados de una forma distinta, ¿ya? Ahora, si también vamos a considerar otro aspecto de la fruta, por ejemplo, aquí tenemos el kiwi, ¿ya? Que no tiene mucho aporte calórico, tiene 51 calorías nomás, pero dentro de todos los que están aquí, junto con los arándanos, son los que tienen mayor cantidad de vitamina C, proporcionalmente, ¿ya? Entonces, si yo quiero tener un antioxidante, que acá en Chile al antioxidante le dicen al vino tinto, ¿ah? Me han contado, mía, uno tiene que consumir bastante arándano, ¿ya? En una dieta balanceada, unas 3 veces por semana, arándano o kiwi, ¿ya? Ahora, las dos cosas mezcladas mejor todavía. Entonces, porque tiene mucha vitamina C que ayuda a la contracción muscular, previene todo el tipo de problemas de resfriados, ¿ya? Y envejecimiento de las paredes celulares, ¿ya? Ayuda a mantener bien la piel, la renovación de la piel. Ustedes saben que todos los días perdemos un poquito de piel nosotros. Todos los días la piel se va renovando, ¿ya? Se va envejeciendo uno con los años y también la piel se va renovando. Por eso es que es importante que para envejecer no tan rápido hay que consumir bastante arándano, en este caso, y kiwi, que tienen alta vitamina C, ¿ya? Después del arándano y el kiwi viene en orden de importancia el limón que está acá abajo, que también tiene bastante vitamina C. Después la piña, la manzana, también en ese orden, la naranja, ¿ya? El pomelo, ¿ya? Tienen bastante vitamina C. La mandarina, el mango también, maracuyá, la ciruela, pero en proporción el arándano y el kiwi, ¿ah?
Entonces, si por ejemplo hacemos un desayuno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo mezclo? Entonces yo podría decir que usted toma una taza con cereales, que puede ser avena instantánea, por ejemplo, sin leche, y la mezcla con plátano picadito, con kiwi, con Me arándano. jodió, profe. ¿Ah? Me ¿Por, jodió por qué, campeón? porque estaba tomando eso. Ah, mira, entonces un desayuno especialmente una persona que hace deporte puede ser plátano, kiwi, arándano, higo, cualquiera de estas frutitas con cereales, con el jugo de esta fruta, lo mezcla y le pone una cucharada sopera rasante de miel. Ojalá miel de ulmo en vez de azúcar, miel de ulmo. Porque además la fruta tiene en sí, ¿no es cierto? Tiene líquido, tiene ciertos tipos de azúcares, fructosa, sacarosa, sucralosa, etcétera. Y la miel tiene algunos componentes muy buenos que son como antibióticos naturales, ¿ya? Que es el propóleo. Tiene que ser miel de buena calidad en todo caso. No es tan cara la miel de Ulmo, vale como 5.000 pesos el kilo y puede durar si lo usa 3 veces al día, unos 15 días más o menos. ¿Ah? Una cucharada sopera cada vez. ¿Ya? Se calienta un poquito para que se derrita más fácilmente y porque no es líquida la miel de Ulmo, es como bien consistente, bien espesa. ¿Ya? Y la mezcla entonces con eso. Y si además tiene usted el hábito de comer pancito al desayuno, entonces usted tiene cereales, frutitas, ¿no es cierto? El juguito de la fruta. Y el pan no es malo el desayuno, pero no abusar del pan. Puede ser una yuya tostadita con palta. ¿Por qué con palta? Porque la palta tiene un componente que se llama glutamina, ¿ya? Que ayuda mucho también a la nutrición del organismo, tiene aceites esenciales, también la palta tiene grasas insaturadas, ¿ya? Eh, ayuda a la digestión, la palta tiene muchos beneficios, lamentablemente está cara nomás, pero pan con palta. Si no es con palta, puede ser con otro tipo de verdura, pan con una torreja de tomate también puede ser, ¿ya? Pero no pan con mantequilla, ni pan con paté, ¿ya? Puede ser con manjar también el pan, puede ser con mermelada, pero mantequilla, paté, queso, jamón o huevo, aunque es rico, no es aconsejable esa mezcla al desayuno, ¿ya? Porque inhibe la mezcla del pan con el queso, con el huevo, con el paté o la mantequilla, inhibe la captación de ciertos nutrientes. No es buena la mezcla, es sabrosa, pero no es buena. En general, casi todos los alimentos con un poquito de grasa son sabrosos, pero no es buena la mezcla, ¿ya? No es buena la mezcla. Y el pan, ojalá un poquito tostadito o calentadito ahí en el tostador, ¿no es cierto? Le da un toque y se lo pueda comer un poquito más caliente porque es más fácil la digestión, ¿ya? Entonces, importante, el café con leche tampoco es bueno. El té con leche tampoco es bueno. Si va a tomar leche al desayuno, tome leche descremada, tibia, ¿sí? Leche descremada y tibia eh, antes, antes de cualquier alimento de estos que estamos hablando. No después. La leche siempre antes, no después. ¿Ya? No después. Pues si no, lo que está digiriendo inhibe la captación de nutrientes de la leche. Las verduras. Aquí hay un montón de verduras que en Chile a lo mejor no se consumen mucho, pero que aportan también calorías, ¿ya? Pero los nutrientes son distintos. Las verduras en cuanto a nutrientes aportan mucho más sales minerales que otras cosas. También algunos almidones, como el caso de la papa, ¿ya? El maíz, ¿ya? El zapallo italiano. eh, bueno, esto, muchas vitaminas. ¿Por qué son importantes las vitaminas? Y por eso es tan importante, especialmente, por ejemplo, aquí la zanahoria, el beta-caroteno, ¿ya? Ayudan a regular los procesos digestivos, por ejemplo. Las
verduras ayudan mucho a los procesos digestivos, ¿ya? Porque tienen muchas vitaminas y regulan los procesos enzimáticos, ¿ya? Que son los que degradan los alimentos en general y producen mejora al metabolismo, ¿ah? Aceleran el metabolismo y ayudan. Mucho, mucho, mucho. Entonces, un plato de alimentación en una ensalada o en un guiso, por ejemplo, mientras más colores tenga ese plato, ¿ah? Así lo grafican los médicos, pimentón amarillo, rojo, verde, ¿no es cierto? Hay un pimentón morado que está saliendo ahora también. Champiñones, porotos verdes, son los guisantes, son los porotos verdes. Pepino de ensalada, sin las pepas, hay que sacarle las pepas a los pepinos, ¿eh? La pepa produce acumulación de ácido úrico, entonces no es muy bueno comerse las pepas del pepino, igual que las pepas del tomate. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, mientras más color tenga el platito de ensalada o de guiso, tiene más vitaminas y más variedad, ¿no es cierto?, de nutrientes, ¿eh? Y va variando el aporte calórico. Entonces uno tiene que ir jugando un poquito, ¿no es cierto?, con la alimentación. Mire, por ejemplo, el aguacate es la palta, ¿ya? 160 calorías, es bastante aporte, ¿ah? Por lo que comentaba yo de la glutamina. Después el otro que tiene bastante caloría acá, por ejemplo, el maíz, 108 calorías, ¿ya? ¿Yo puedo mezclar la palta con el maíz? Claro que sí, pues. Yo puedo hacer una tortillita de maíz, ¿ya? O estos que se usan, los nachos, son de maíz generalmente, y lo hace con guacamole. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Y le pone un juguito de fruta ahí, ¿cierto? Puede ser, para una merienda o una colación a media mañana, por ejemplo. Entonces, si hablamos de una alimentación balanceada, debiéramos comer o alimentarnos unas 5 o 6 veces al día, ¿ya? Eso sería lo ideal. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. La cena no debe ser más tarde de las 8 de la noche. La cena no debe ser más tarde de las 8 de la noche y, como les decía, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, si vamos a alimentarnos con algo, tiene que ser una alimentación más del tipo líquida, no muchas verduras, ¿ya? Más de tipo líquida, puede ser una sopita, un consomé, ¿no es cierto? Un caldillo marino, ¿no es cierto? Algo que sea más fácil de asimilar, de digerir, ¿ya? A eso me refiero. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, profe, se profe. va entendiendo. Ah, perfecto. Muy bien. Ya, don Paulo, buenos días, don Paulo. No lo había saludado. Hola Pepe, ¿Cómo ha gracias. estado? Lo hemos echado de menos en el taller. Ah, sí, es que he tenido varios controles que hacer en las tardes, así que no puedo estar en las Ya, clases. ya. En las carnes, que a todos nos gusta, sobre todo en el 18, las carnes. ¿Ah? Ahí tenemos de todo: salchicha, pato, pechuga de pollo, ternera. Uno empieza a hablar y se me empieza a dar hambre a mí, ¿ah? Empiezo a pensar en el almuerzo. Bueno, aquí vamos a ver las que aportan más calorías. Fíjense, el pato tiene mucha caloría porque tiene una carne muy grasosa. Igual la salchicha, todo lo embutido. ¿Ah? Todo lo embutido. ¿Ya? Eh, Después tenemos cordero, también una carne grasosa. El salame, todo lo embutido, mucha grasa. Jamón, mucha grasa. Por eso tienen tanta caloría. ¿Ya? El salmón dentro de los pescados también tiene bastante grasa, pero es una grasa distinta a la salchicha. Entonces aquí vamos a detenernos un pequeñito tiempo. Si nosotros elegimos carne, tratemos de evitar los embutidos. ¿Ah? El completito, todo eso, tratar de evitarlo, porque no es saludable. No es que no se puede comer, pero no es adecuado. ¿Ah? El pato sí se puede comer, pero si vamos a comer el pato, saquémosle el cuero, lo mismo que al pollo, saquémosle el cuero, ¿ya? Y el pato preferentemente se tiene que comer cocido o asado. Yo lo recomiendo asado, ya más rico, ¿ya? Lo mismo pasa con acá, la carne picada de vacuno.
¿ya? 212 calorías. Hay varios cortes que tiene el vacuno, varios cortes. Preferentemente debe ser uno que tenga lo menos grasa posible, ¿ya? El grasa estructural uno se la ve, entonces uno va y le dice al carnicero, por favor, sáquele la grasita en lo más que pueda. Entonces, el asiento, la parte del vacuno que se llama asiento, la posta, son carnes que tienen el choclo, una parte del vacuno que le llaman el choclo, ¿eh? Son partes del vacuno que tienen bastante poca grasa, ¿ya? Acá yo no puse, pero porque en Chile no se acostumbra mucho, pero acá dentro de las carnes rojas, una de las mejores carnes es la carne de caballo, ¿ya? Tiene mucho menos grasa que el resto de los animales que uno come y tiene mucho fierro, especialmente en los hospitales, para que ustedes sepan, es decir, que alguien está hospitalizado, no lo han dicho nunca. En los hospitales preferentemente se consume cuando le dan algún tipo de carne de caballo, porque dos razones. Mucho más saludable que el resto y más barata, ¿ya? Así que son dos cosas bastante importantes para construir un platito, ¿no es cierto? Una buena alimentación, la carne de caballo, ¿ah? Para las personas que sufren de anemia especialmente se les recomienda mucho comer carne de caballo, ¿ah? Está acá abajo, yo los puse la trucha, el salmón y el atún, ¿ya? Pero aquí podría haber puesto también la pescada, la reineta, el congrio, el lenguado, la sierra, muchos pescados. Pero acá en Chile se come bastante esto, sobre todo en la parte sur de nuestro país, ¿ya? Estos pescados tienen omega 3 y omega 5, por eso los puse como importantes, digamos. Esos componentes que son ácidos grasos son fundamentales para el funcionamiento del cerebro, omega 3 y omega 5, ¿ya? Entonces, muy importante el consumo de estos alimentos. En este caso, si yo quisiera consumir carnes, entre todas estas carnes, solamente consumiría estas tres: trucha, salmón o atún, ¿ya? En su defecto, puede ser cara en algunas partes. En su efecto de esto puede ser la reineta, el lenguado, el róbalo, la palometa, pescados que tengan el jurel, ¿ya? Pescados que tengan también los mismos componentes, proporcionalmente, omega 3, omega 5, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. Todo para arriba también se puede comer, pero hay que hacerlo balanceado. Las carnes, ¿con qué se tienen que mezclar? Esto también es importante. No podemos, y en Chile se come mucho, comer mucha carne con papas. Papas fritas con un pedazo asado, ensalada de papas con mayo, con un pedazo de carne, etc. Las carnes preferentemente se deben consumir con verduras con fibra, no con almidones. Verduras con fibra o verduras que tengan bastante acidez, como el tomate, la cebolla, el ajo, ¿ya? Porque ayuda a la digestión de la fibra y la transformación de las proteínas en estructuras. Las proteínas forman estructuras, ahí más ratito lo vamos a ver en unas diapositivas, ¿ya? Entonces, no mezclar mucho con arroz ni con fideo. Me encantan a mí los fideos con carne molida, por ejemplo, y con salsita de tomate y el vinito tinto al lado, pero no es rico, pero no es buena la combinación. Entonces, si ustedes ven, hemos hablado varias veces de cosas ricas, pero no muy saludables desde el punto de vista nutritivo, porque nuestros hábitos alimenticios en general en el país están como más por el gusto que por la nutrición. Entonces, si nosotros, que estamos en la universidad, en un nivel superior de educación, podemos ir cambiando ciertos paradigmas alimenticios, ojalá que lo pudiéramos hacer, porque va a ser en beneficio de nosotros, de nuestras familias, en el futuro de sus hijos, ¿no es cierto? Y eso le va a dar una posibilidad de vida más saludable y más larga, ¿ah? Así que importante. Vemos el aporte calórico de otras cosas como el queso. Hay como 15 tipos de queso acá en Chile y me parece que en el mundo hay más todavía. Y ahí también hay que ver cuál queso uno pueda ir comiendo y cómo comerlo, por ejemplo. Y los quesos con verduras se recomienda bastante, no con carbohidratos, pero sí con verduras salteadas, ¿no es cierto? No mucho con masas los quesos, por eso que el pan con queso no es aconsejable,
¿ya? Pero sí con verduritas salteadas, es bastante bueno, ¿ya? O con algún tipo de carne también, es bastante bueno los productos lácteos en general. Por ejemplo, aquí voy a poner el caso del huevo, ¿ya? Un huevo entero, con yema y con todo, es un proceso largo de digestión, ¿ya? Si lo come frito, cocido, huevo duro que le llamamos nosotros, o asado, ¿no es cierto? Va a tener un proceso de digestión distinto, ¿ya? Asado, un huevo asado, ¿ah? Huevo cocido o huevo ponchado también que le llaman, es distinto que un huevo frito o revuelto, ¿ya? Se pueden comer de todas esas formas, pero es aconsejable comerlo asado o cocido a la copa o huevo duro, ya porque la digestión es mucho mejor que comiendo frito o revuelto. Entonces es importante y cómo mezclarlo. Los huevos, arroz con huevo, por ejemplo, no es bueno porque el huevo, como se demora más, el organismo lo manda a reserva. ¿Ya? Entonces, en un plato de arroz con huevo, por ejemplo, el cuerpo va a comer primero que todo como fuente energética el arroz. Y como el huevo se demora, se va almacenando como fuente de reserva, como energía de reserva, y entonces pasa a transformarse en rollito. En cambio, si yo me como un guiso de zapallo italiano con huevo revuelto, ¿cierto? O con huevo duro, o con huevo ponchado, ¿no es cierto? La digestión de ese huevo va a ser más rápida y mejor en la combinación. Los fideos, el pan en general, esto casi todos conocemos más o menos los efectos, aportan mucha energía rápida, ¿ya? En las masas en general. Son carbohidratos, la mayoría son carbohidratos complejos, ¿ya? Carbohidratos complejos, la mayoría, porque se demoran un poquito más. Se dividen los carbohidratos en complejos y simples. El simple, por dar un ejemplo, la Coca-Cola es un carbohidrato simple. Cualquier bebida dulce es un carbohidrato simple. Los carbohidratos complejos son en general todas las masas, ¿ya? O algunas frutas también. Por ejemplo, el mango, el plátano es un carbohidrato complejo, ¿ya? Las papas también es un carbohidrato complejo, ¿ya? Entonces es importante ver, en el caso de las carnes, se me había olvidado decir, en el caso de las carnes, aquí, hay un reemplazo, no 100%, pero hay un reemplazo del punto de vista proteico, que es la proteína vegetal, ¿ya? Que la podemos encontrar fuertemente en la soya, en la soya. Entonces uno puede ir variando y comer, por ejemplo, carnes rojas unas 2 veces a la semana con un distanciamiento de 3 días para asegurar una buena digestión, pero entre medio puede comer soya o proteína vegetal que viene también en las legumbres, porotos, lentejas, garbanzo, ¿ya? Entonces, las masas aportan, acá yo también agregué algunas cosas como la cerveza y algunos tragos fuertes, el vodka, el vino, el gin con gin, el gin tonic, ¿ya? Porque también el alcohol aporta calorías, pero nos produce daño hepático a nivel de el hígado. Entonces, si nosotros tenemos un mal hábito del punto de vista de ingerir alcohol, ojo, ojo, ¿ah? En algún momento de mi vida yo fui muy bueno para la cerveza, muy bueno para la cerveza. No era curado, pero era bueno para la cerveza. Y me empecé a dar cuenta de que me transpiraba con olor a cerveza después de un tiempo. Hasta que una polola me dijo, oye, ¿estáis pasado a cerveza? No, si no he tomado hoy día esa cerveza. ¿Pero cuándo tomaste cerveza? Ayer tomé cerveza. Pues tomaste mucha, parece. Y ahí me pegué el alcachofazo. Y dejé el exceso. Tomo ocasionalmente un fin de semana, igual que un vinito los fines de semana, a la hora del almuerzo. Pero tomo sin alcohol. La cerveza ya no me gusta con alcohol, la tomo sin alcohol. ¿Ya? Bueno, acá tenemos la energía. Hemos hablado de los alimentos, de las calorías. ¿Qué es lo que es la energía? Bueno, la energía es la base del trabajo físico. Se mide en distintas unidades, calorías, joules, kilojoules, kilocalorías, ¿no es cierto? Produce esta caloría, ¿no es cierto? La sustentación basal, la sustentación de la energía para el campo laboral y también la sustentación energética para los que producen entrenamiento de algún tipo de deporte, ¿ya?
Las nutrientes se clasifican según su aporte, ¿no es cierto? Y sus funciones en alimentos energéticos para producir este trabajo físico, en alimentos que producen estructuras como son las proteínas, entonces nos permiten desarrollar más musculatura, que nos crezca el pelo, que nos crezcan las uñas, renovar la piel, etcétera. Y las funciones también alimenticias que producen las vitaminas y las sales minerales, que son reguladoras en todos los procesos enzimáticos de nuestro organismo, especialmente en los procesos digestivos. En los procesos digestivos. ¿Ya? Así que en esa función se pueden ir clasificando los alimentos. ¿Ya? Entonces también se pueden clasificar según la función, los nutrientes, los hidratos de carbono son los que básicamente dan energía en forma rápida, pero aportan solamente 4 kilocalorías por gramo. ¿Ya? Producen calor y todo el trabajo físico, ¿ya? La parte mecánica, el movimiento en general. Las proteínas, sales minerales y agua, porque el agua es fundamental en nuestra vida, produce estructuras, reparan los tejidos, ¿no es cierto? Rejuvenecen las células, especialmente de la piel, ¿ya? Entonces son importantes y además producen aumento de la fuerza por tamaño de la fibra muscular. Las vitaminas y las sales minerales y el agua son reguladoras de todos los procesos enzimáticos dentro de nuestro organismo y provocan que el metabolismo nuestro sea más eficiente, ¿ya? Y que no estemos acumulando gases por una mala digestión o que acumulemos retención de líquido. Algunas personas cuando somos más viejitos, ¿ya? Nos empieza a fallar el motor. Más o menos lo mismo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Las grasas son aceites y grasas, aceites insaturados como el aceite de oliva, el aceite de la palta, el aceite de la pepa de uva, el aceite de maravilla. Los aceites vegetales son insaturados. Y las grasas son generalmente las grasas animales, ¿no es cierto? El huevo, por ejemplo, la clara del huevo, ¿no es cierto? El cuero del pollo, ¿no es cierto? El aceite también puede estar, o grasa insaturada en el consomé del pollito, el caldito caldillo marino, por ejemplo. Los hidratos de carbono vienen principalmente de los cereales y algunas raíces como el jengibre también, ¿ya? Las proteínas vienen productos animales, preferentemente las de mejor calidad son de productos animales, en el caso del pescado que yo les hablaba, pero también están en la leche. Hay proteínas en otros alimentos como el huevo, también tiene proteínas, no solamente tiene grasas, ¿ya? Y los minerales y vitaminas que están preferentemente, ¿no es cierto?, en todas las verduras y legumbres, ¿ya? Para ir identificando bien y después, con la estabilidad que ustedes vieron, construir, ojalá, una alimentación bien balanceada, ¿ya? Entonces la nutrición, ¿no es cierto?, bien hecha, produce energía, mantiene la vida, permite desarrollarse, permite reproducirse, ¿no es cierto?, y crecer, ¿cierto? Y aquí tenemos una repartición proporcional de los alimentos para personas comunes y corrientes. Los carbohidratos, si ustedes se fijan, son los que más dominan dentro de una alimentación, ¿ya? Una dieta balanceada, de un 45 a un 65%, las proteínas de un 10 a un 35%, y las grasas de todo tipo, en general, de un 20 a un 35% en un plato que esté bien balanceado a una persona común y corriente, que no es lo mismo de un deportista. ¿Ya? Aquí vemos la dieta, los requisitos para establecer un buen balance, debe ser variada en colores, en tipos de alimentos, tipos de carne, variada en los horarios, 5 veces, 6 veces al día, y son necesarios para la actividad física, ¿no es cierto? O el entrenamiento en este caso, y si queremos ir más lejos y tener un campeonato de algún deporte, bueno, obviamente para el rendimiento deportivo, por ejemplo, Michael Phelps, que es un deportista famoso a nivel olímpico, consumía alrededor de 8.000 calorías diarias, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Entonces, la dieta debe ser un consumo diario, bien balanceado, a lo largo de toda la vida, ojalá siempre ordenado, no al azar. A veces nos toca al azar porque nos invitan a comer y bueno, y tenemos que comer lo que nos dan, lo que nos están invitando. O nos toca comer en el casino universidad y hay 2 o 3 menús y tenemos que elegir el que más nos convenga. Aquí está el aporte que yo les decía de las calorías, los carbonos, las proteínas están entre 4 y 7, ¿ya? Entre 4 y 7. Aquí yo puse solamente las vegetales, pero tendría que haber puesto también las animales, entre 4 y 7. Las grasas sumadas, las insaturadas y las saturadas están de 7 a 9.
Y el alcohol lo puse porque en Chile se consume bastante alcohol, ¿ya? Aportan 7 calorías por cada 100 cc, más o menos. Entonces, después tenemos acá el consumo energético, ¿ya? Si nosotros vemos en una actividad de 30 a 40 minutos por día, 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Nos va a involucrar sumar al metabolismo basal, nos va a involucrar sumarle 200 a 400 calorías por sesión. En una persona que está más o menos entre 50 y 80 kilos, ¿no es cierto? Va a tener este rango de calorías por día, más o menos, este rango, ¿ya? Pero una persona que hace entrenamiento físico bajo, de baja calidad, de baja intensidad, el que está más o menos en la mitad, moderado a intenso, consume, ¿no es cierto?, desde 2.500 hasta 8.000 calorías, como les señalaba yo en el caso de este campeón olímpico en natación, muy conocido, Michael Phelps. Si nosotros ahora comparamos con la dieta de un deportista, fíjense ustedes, de un 58 a un 68% de carbohidratos, siempre dominan los carbohidratos. Grasa de día al 35, proteína del día al 35 y las grasas de un 20 a un 35. Si lo comparamos con este, hay harta diferencia, ¿ya? Especialmente en los carbohidratos, ¿no? Especialmente los carbohidratos. Entonces, un deportista, con mayor razón, tiene que saber ordenar su alimentación para poder tener un rendimiento adecuado. ¿Ah? Con mayor razón, un deportista. Se recomienda en el caso de los deportes, ahora específicamente, después de una actividad física para recuperar rápidamente la energía gastada, mezclar los carbohidratos con algún tipo de proteína. Entonces ahí aparecen las barritas energéticas que venden en muchas partes, o las bebidas energéticas, ¿ya? Hay proteínas que son hidrosolubles y hay otras proteínas que son liposolubles, ¿ah? Entonces hay que diferenciar para poder reponer. Aquí ustedes tienen un aporte más o menos proteico por cada 10 gramos de proteína, ¿ah? Por ejemplo, 2 huevos equivalen a 10 gramos de proteína, ¿ya? 300 milimoles de leche de vaca entera también equivalen a 10 gramos de proteína. 30 gramos de queso Gouda también. 200 gramos de yogur natural también. De 35 a 50 gramos de carne de pescado o pollo sin cuero también. A 10 gramos de proteína. Entonces hay que ver, bueno, cuántas proteínas más o menos necesita una persona, ¿ya? Entonces, las personas normales ocupan entre 1 y 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y eso cada 3 días, más o menos, para darle un tiempo adecuado de digestión. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces es importante cómo se mezclan. ¿Ah? Con carbohidratos, con verdura, etc. ¿Ya? En el caso de los carbohidratos, ¿cierto? Depende del tipo de actividad, si es muy intensa o medianamente intensa o bajo, ahí ustedes ven, por ejemplo, para un entrenamiento muy intenso, ¿ya? Se requiere entre 7 y 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Entonces habría que pesar cuánto pesa un plátano, por ejemplo, y consumir por cada kilo de peso corporal una cantidad de plátano adecuada para tener una reposición de la energía en base a carbohidratos. ¿Ya? Cuando el entrenamiento deportivo o la actividad física que usted hizo es inferior a 8 horas, ingerir carbohidratos tan pronto como sea posible después de la primera sesión para poder tener un tiempo de recuperación adecuado. ¿Ah? ¿De acuerdo? Cereales de desayuno con leche, fruta con yogur de sabores, batidos de fruta o suplementos líquidos, un sándwich de carne con ensalada, ¿ya? Salteado con arroz o fideo. Estos son una forma de recuperar carbohidratos rápidamente para recuperar la energía gastada. Las grasas. Dijimos que las grasas insaturadas son las mejores, y hay algunas enzimas que ya en la misma boca empiezan a afectar y a transformar las grasas en
en nutrientes, pero no es mucho lo que nosotros podemos ocupar de lo que consumimos de grasa, lamentablemente, porque no todas las grasas las puede transformar el organismo. Entonces, más o menos de los alimentos que comimos, no más del 20% de la grasa nosotros lo podemos ocupar. Lamentablemente, nuestro organismo no está adecuado como para poder hacer una buena utilización de las grasas, ¿ya? Y las grasas aportan más o menos entre un 25 y un 30% del total de la energía calórica que nosotros necesitamos para el día. Entonces hay que considerar eso y por lo tanto no es tampoco aconsejable dejar todas las grasas. ¿Ah? Vuelvo a decir, están las grasas insaturadas, como está el aceite de oliva, la grasa de la palta, ¿ya? Y la grasa que está en el maní, en las almendras, en las nueces, también tienen grasitas, o sea, hay unos aceites vegetales, que es muy bueno consumirlo. Y las grasas que están en las carnes de pescado, el omega 3, omega 5, etcétera. ¿Ya? El agüita, la hidratación permanente, 1,5 litros diario, ¿no es cierto? Es bueno. Hay alimentos que en sí tienen agua, como las verduras, pero igual con tomar agüita de la llave o agüita o jugo de fruta y todo, considerando más o menos 1,5 litros al día, ¿ya? Uno puede calcular la pérdida de agua cuando uno entrena, la puede calcular. Entonces, ¿cómo se calcula? Se tiene que, inmediatamente terminado el ejercicio, ¿no es cierto? Uno se tiene que pensar antes y después, ¿no es cierto?, del ejercicio, ¿ya? Y considerar cuánto tomó de líquido durante el entrenamiento, ¿ya? Y descontarlo después, esa cantidad, cuando usted se pesa, después del ejercicio va a haber una diferencia. Entonces ahí tiene que usted descontar y saca en proporción cuánto sudor o cuánta agua perdió para poder reponer y no tampoco llenarse la guatita de agua. Para algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Los líquidos y alimentos sólidos deben ser combinados en horarios y en forma adecuada, ¿ya? Para que sea más fácil la digestión, ¿ya? Mucho más fácil la digestión. Y la pérdida de líquido a nivel de entrenamiento, ojalá nunca pase más allá del 2% del peso corporal, ¿ah? De la masa corpórea. Entonces, vitamina, ya lo habíamos hablado, esto de las vitaminas y minerales como reguladoras de los procesos. Los más importantes generalmente están el hierro, el cobre, el manganeso, el magnesio, el selenio, sodio, zinc, vitamina A, B, C, D. La más importante acá de todas estas vitaminas es la B12, especialmente a la edad de ustedes, la B12. ¿Ya? Y si es posible complementar la alimentación para la gente que hace deporte, como el caso de Pablo, que entrena bastante, tener un multivitamínico como complemento de la alimentación es bastante bueno. ¿Ya? Aquí están bastante estrategias para hacer una buena alimentación, ¿ya? Incluir mucho la fruta y las verduras en todas las comidas, mucha agua, comer alimentos de color blanco como coliflor, plátano, cebollas, patatas, de colores verdes, brócoli, lechuga, manzanas verdes, uva, de color azul, los arándanos, la ciruela, la uva, las pasas, amarillo, la zanahoria, albaricoque, los melones, zapallo, mango, tomate, sandía, color rojo. Eso porque tienen distintas vitaminas y entonces complementa mejor. Especialmente darse importancia a los alimentos que contengan harto hierro, calcio. Especialmente esto a las personas ya de mi edad, sobre todo. Importante. Eso ya lo vimos del metabolismo basal. El IMC es sumamente fácil calcular. Es el peso partido por la estatura al cuadrado. Pero aquí me quiero detener un poquito porque el IMC es solamente una cifra. Para que el IMC tenga realmente relevancia, dentro de la masa corporal tenemos que diferenciar agua, huesos, músculo y grasa. Si no, esta cifra no nos sirve. ¿Ya? No nos va a servir. Tenemos que el IMC compararlo con el porcentaje de grasa corporal, por ejemplo.
yo puedo tener a lo mejor un IMC alto, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces eso, y el médico me reta, pero yo le digo, oiga, doctor, pero tómeme, aquí hay una tabla de IMC. Por ejemplo, yo tuve acá un índice de sobrepeso en el IMC. Me salió 27,3%. Y lo normal ya no está más allá de 25,5. Entonces el doctor me dijo, estamos un poquito gorditos, me dijo. Yo le dije, mire, doctor, tiene razón, ¿ah? Pero para estar seguro, ¿me podría tomar el porcentaje de grasa? Sí, me dijo, no hay problema. Entonces ya me metió en una maquinita que tiene bioamperímetro, pasa una corriente por todo el cuerpo, por las plantas de los pies, por las palmas de las manos, y recorre todo el cuerpo. Bueno, y el índice de grasa corporal me dio 17,3. Y si yo tengo el porcentaje de grasa sobre el 20%, entonces es obesidad. Entonces me dijo, usted tiene masa muscular todavía, me dijo. Claro, entonces, por eso es que es importante el IMC relacionarlo con el porcentaje de grasa corporal. Si no, nos va a dar un reflejo de este tipo, pero a lo mejor esa información podría estar equivocada, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Ah? Es importante poder determinar la grasa corporal. En algunas farmacias, antiguamente, no sé si todavía podrá hacer eso, habían unas maquinitas que uno se subía, se tomaba con las palmas de las manos y se podía también obtener el índice de masa corporal y además la grasa. En la universidad nosotros tenemos un elemento, una maquinita que se llama Tanita, que cuando volvamos, ojalá, podamos medirnos bien y ahí les va a salir bien desglosado la grasa, el agua, los huesos y los músculos. ¿Ah? Bueno, Vamos a jóvenes, estar todos sobrepeso. yo creo, yo creo, un poquito. Espero que le haya gustado todo esto. Creo que es importante conversar estos temas, porque la alimentación es una cosa diaria, es parte de nuestra cultura, ¿ya? Pan batido. Es mejor el pan batido, sin miga. Jonathan. Profe, ¿y un pan amasado? No es malo, pero tampoco es. El pan amasado tiene mucha manteca, ¿ya? Por eso es que dura tanto. Entonces, eh, comer pan amasado de vez en cuando no es malo, pero no todos los días. Unas 2 veces a la semana nomás. Y si comes pan amasado el lunes, la próxima vez tendría que ser el jueves, para darle oportunidad de ser bien digerido, ¿ya? Acá me pregunta Mauricio que algunos deportistas se mandan un plato de carbohidrato en la noche. Sí, yo también lo he visto y con mis alumnos también lo he hecho porque las circunstancias nos han obligado. ¿En qué sentido? Hay mucha gente que en la universidad, en el gimnasio, no tenía otro horario que después de las 6 para entrenar. Y entrenaban de las 6 hasta las 8 de la noche. Entonces tenían que reponer la energía gastada. Entonces comían bastante carbohidrato, pero tiene que ser carbohidrato simple de preferencia. Carbohidrato simple, ¿ya? Y si va a ser carbohidrato complejo, tiene que ser mezclado con verdura, no con proteína, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un plato de arroz con verdurita salteada, o un plato de fideo o de tallarines también con verdurita salteada, ¿ya? Pero preferentemente carbohidratos simples, ¿ya? En la noche por la digestión, acuérdense que el metabolismo baja, ¿ya? Muchachos, ha sido un placer. Se me pasa rápido la hora, parece que ya me había pasado bastante de la hora. Le pido las disculpas del caso. Todo lo que sea duda o que estén pendientes, algunas cositas vía correo hoy día, sin falta, revisen bien. En el aula debe estar una sola nota que es el diagnóstico, ¿ya? Que está Profe, compuesta. Sí, señor. Profe, ¿la fecha de la prueba que viene cuándo es? Yo te la voy a mandar. Está en el calendario, en el aula, está el calendario y el cronograma de todas las actividades del semestre y están las fechas y todo. Ustedes no se meten al aula, le va a hacer un tirón de oreja. En el aula está toda la información que ustedes me preguntan, muchachos. Cronograma de actividad, escúchenme, cronograma de actividad de la asignatura, está toda la información, pero se la voy a
mandar por correo nuevamente igual para que no se les vaya a pasar. ¿Ok? Profe, ¿Quién me habla? yo, Francisco Gómez, Francisco. buenos días. Buena, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está? Bien, bien, campeón. Profe, en el calendario dice que hay un cuestionario para esta semana. No sé. Sí, se les va a subir al aula y ahí les voy a avisar yo por correo. Vamos a pasar la lista ahora. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ariel Contreras, métanse a la aula, campeones. ¿Ah? Presente, profe. Nicolás Tapia. Christopher. Acá, profe. Nicolás Tapia. Ya. Christopher. ¿Está? Christopher. Si no, por el chat. Brian. Presente, profe. Don Cristian Lazo. Presente, profe. Don Daniel Salinas. Presente, profe. Don Matías González. Presente, profe. Don Joaquín Tapia. Presente, profe. Don César Borges. Don Benjamín Paredes. Presente, profe. El señor Flores. Presente, profe. Don Benjamín Valdenegro. Presente, profe. Don Francisco Gómez. Presente, profe. ¿Va? Francisco. Don Francisco Lave. Presente, profe. Don Francisco Gómez, Víctor Fara, Daniel Cedillo, Don Eduardo Soto. Presente, profe. No lo había saludado, parece, don Eduardo. Sí, me saludó. Ah, ya. Don Nicolás Valencia. Presente, profe. Don Andrés Urrutia. Don Andrés, por acá. Ya, muy bien. Don Miguel. Presente, profe. Don Ariel Contreras, sí, ya lo tengo. Don Diego Delgado. Don Diego Delgado, muy bien. Don Byron. Presente, profe. Don Jonathan. Presente, profe. Don Ignacio Sandoval. Presente, profe. Don Francisco Gómez, parece que lo tengo ya, ¿o no? No. Sí, profe, ya me había nombrado. Ah, ya. Y don Benjamín Valdenegro. O sea, los nombré a todos. ¿A quién no he nombrado, campeones? Don Paulo. A mí, profe. Don Paulo Acá, Plaza. Espérense un poquito. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ariel Acá. Contreras? No, Ariel ya lo tengo ya. Profe, hay Acá, uno nuevo que profe. está en el chat que dice Andrés Urrutia. También ya lo tengo. Ah, ya, perfecto. Jonathan Carvajal también lo tengo. Profe, acá, Pedro ¿Quién? Tobar. Don Pedro, ahí Pedro está. Tobar. ¿No le había saludado a don Pedrito? Ya, Oh, campeoncito. Ahí estamos. Ya. Listo, Profe, campeones. una consulta. Dígame. Lo que pasa es que no he podido enviarle nada de lo que usted ha pedido por tema de que no sé cómo hacer exactamente lo que ha pedido. Pero campeoncito, estábamos mal ahí, pues socio. Mira, tiene que hacerlo de aquí a más tardar. ¿Estamos a cuánto? Estamos a jueves. Aquí al sábado, campeón. En el aula, Ajá, sí. en el aula usted se mete y dice test diagnóstico. Está la ficha física. ¿Ya? Dice planilla para tareas, para notas. Sí, la vi, Ya. sí la tengo. Ya, ahí tiene que llenar esos ejercicios y calcular el índice de masa corporal y me lo manda por correo. Ya. Institucional. Al correo institucional, por favor. Porque si Sí. no va a tener que ponerte una mala nota, campeón. No, profe. Sí, Ya. si por eso le pregunto, si más o menos sé lo que hay que hacer, pero no sé exactamente. Por eso. Ya. Y me lo manda por correo, por favor. ¿Ya? Ya, profe. Vale, muchachos, un abrazo grande.
Saben que los quiero mucho. Cuídense, Chao. por favor. Mucho, Chao, cuídense profe. mucho. Chao, que estén cuídense. bien.